Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Hoy, 1 de julio, empieza la segunda mitad del año, empezó ya la segunda mitad del año. Programa número 148. Estamos en un mes de mucho deporte, está el Mundial, así que vamos a hablar de running. No. Pensaba hablar de lesiones deportivas, iba a traer a un kinesiólogo, a un traumatólogo, no lo pude hacer, así que me fui por algo que me gusta más actualmente, que es el running, y le pedí al Colo Moglia, que ya estuvo acá con nosotros, y a dos profes de running que vinieran para hablar de lo que se trata esto, y sobre todo ahora en invierno hay cosas importantes a tener en cuenta. Uno de ellos, Fabián, es guardavidas, así que también podemos hablar de hipotermia, de cómo se hace el trabajo de guardavidas en invierno, la importancia de estar todo el año y de tomar recaudo, ¿no? Creo que para mañana está pronosticado bajo cero, sí. Así que bueno, y lo mismo, cómo entrenar con frío, que cómo hacer cuando uno transpira y hace en temperaturas tan bajas. Estamos buscando la comunicación con el Colo Murglia, muy conocido él, el conductor de TN Running, y que ha subido múltiples videos aconsejando cómo entrenar y cómo preparar distintas carreras. Bueno, les comentaba, tengo dos profes de running acá conmigo, Paulo Babric, Mele. ¿Qué tal? ¿Cómo va? De Mele Team, que tiene muchísimos alumnos, muchos. Estaba mirando en el grupo de WhatsApp, son 160. No sé si están todos corriendo, porque son un montón. Y cada vez que suben fotos de carreras hay muchos de ellos, así que un saludo para todos. Exactamente, saludo para todos. Saludos para todo el Mele Team. Y a mi izquierda está Fabián Merazzi, que es guardavidas y también es profe. Está también de running, también corredor. Triatleta además, ¿no? Sí, ha corrido... sí. Vamos a ver si podemos retomar otra vez. A ver si, este año. Si vuelve a... Ahí está el Colo, hola Leo, hola Colo. Mira, te veo que hablas y no te escucho. No sé si... A ver si... ahora sí, me parece. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí va. Te escuchamos. Usted. Bueno. Volvemos a la época de pandemia, cuando decíamos todo el tiempo, estás muteado, ¿viste? ¿Viste? Sí. Me adelanté, porque me dicen desde la operación que me adelanté a la señal, porque yo te veía hablar y no te escuchaba. Así que bueno, bien, bueno, Leo, tengo dos profes de running también, dos corredores, y con uno ya estuviste el programa anterior, con Mele, y bueno, elegimos hablar en el mes del Mundial, vamos a hablar de running. Nos vamos un poquito del fútbol y... Es que los jugadores de fútbol también corren, y los corredores también juegan al fútbol, hay muchos, ¿no? Así que hay muchos que sí. Todo vinculado. Yo lo había pensado en realidad para hablar de lesiones deportivas, teniendo en cuenta el Mundial, y bueno, al final me volví al running y... Sí, hay muchas aristas que se tocan, ¿no? Son dos deportes, uno de situación y de equipo, otro que no es de situación y que es individual. Pero los dos son deportes, los dos se corren, es muy diferente todo, y vale por ahí como introducción pensar que un jugador de fútbol profesional, ¿no? Inclusive que juega en las ligas europeas y que tiene un sistema de entrenamiento realmente muy profesional, creer que esa persona solamente por eso va a ir a correr una maratón, una media maratón y va a hacer una buena marca es un error. Seguro. Y lo mismo al revés, creer que un corredor profesional de maratón o de 21, de 10 kilómetros va a ir a meterse en una cancha de fútbol y la va a romper, es un error, y eso está comprobado ya. Por ejemplo, Usain Bolt, cuando quiso jugar al fútbol y los paquetes tremendos. Claro, no, porque aparte que tiene que tener ciertas habilidades que van más allá de correr, ¿no? Claro, no solamente correr, inclusive vos pensás que la primera gran diferencia es que cuando corres una carrera de cualquier tipo, desde atletismo en pista a maratón, ultramaratón, se corre para adelante.
se corre siempre de frente. En el trail running hay algunos cambios de dirección, de ritmo, pero no tienen nada que ver con los cambios de ritmo y de dirección que permanentemente tiene el fútbol. Sí, claro. Además, en el fútbol saltás, te agachás, haces cosas que corriendo no haces. Sí, y además es un pique cortito y rápido. Pique corto y rápido. Sí, un pique de 20 metros, 10 metros, 5 metros, cortitos y rápidos. Cortito y rápido, sí. Claro, y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando agarrás al mejor maratonista del mundo, a Sebastián Saue, y lo pones al lado a tratar de jugar un partido de fútbol, no profesional, te digo, un partido de fútbol un picadito, se muere ahogado. Claro. Si le falta el aire, claro, porque no está acostumbrado a eso. A esos cambios de ritmo. Y ni hablar si juega con tapones y tiene que cambiar de dirección, se le clava la rodilla, se le rompen los cruzados. Y en lo que es el sentido contrario, ¿no? El futbolista a correr una maratón, lo mismo, o sea, no va a tener resistencia. Va a salir el pique corto, va a salir con todo, un sprint, y a los 3 kilómetros va a estar pidiendo la hora, ¿viste? Ya se va a ver agotado todo. Y yo he tenido la posibilidad de correr con algún jugador de fútbol recién retirado, que hay unos cuantos que van a correr, que corren, que les gusta el running, corren, y a pesar de haber tenido un entrenamiento muy profesional, hasta hace pocas semanas, pocos meses, o sea, no digo que no pueden correr una carrera, pero muy del montón, ¿viste? Claro, no. Ahí se terminó el deportista profesional, digamos, el superatleta que eran hasta que lo siguen siendo para ese deporte, ¿no? Claro. Pero para la hora de correr una carrera de 10K o una maratón, va a ser uno más del montón, ¿viste? Uno más de un amateur que ni siquiera tiene buenos tiempos, ¿viste? Sí. Ese es lo que se llama en la preparación física el principio de especificidad, que dice que es uno de los principios del entrenamiento, ¿no? Claro. Los básicos. Que vos para hacer un deporte tenés que pasar muchas horas haciendo ese deporte, ¿sí? Vos para jugar al fútbol tenés que entrenar, hacer pesa, todo, pero también tenés que jugar al fútbol, tenés que agarrar la pelota. Claro. Y otro punto más que no tocamos, que es el más importante de todos, hablamos solamente de correr. En caso de que un maratonista pueda meterse en una cancha de fútbol y más o menos correr, después tiene que tener la habilidad para tocar la pelota y saber pararse en la cancha. Sí, claro. No correr y nada más. Sí, conocer cómo pararse en la cancha, en qué posición juega, saber leer. Cómo pegar la pelota, cómo dominarla, cómo dar un pase, cómo pegarle al arco, o sea, eso es otro mundo. Y es de equipo además. Es de equipo. Sí. Bueno, esto también con respecto, vos hiciste triatlón, así que sabés también lo que es nadar. Pero muchos, digo porque acá está Fabián que es guardavidas y es profe del curso de guardavidas, y hay chicos que son maratonistas o corredores y que van a nadar y les cuesta, y al revés también, que nadan muy bien y después cuando quieren correr les cuesta mucho más, es otra cosa. Totalmente, y en el triatlón se ve mucho gente que viene de una de las 3 disciplinas y se vuelca al triatlón. Los casos que a mí más me llamaron la atención siempre fueron los de nadadores que se volcaron al triatlón, y ex nadadores que empezaron a hacer triatlón, muy buenos nadadores, pero que les costaba mucho adaptarse al running. Al ciclismo era lo primero que se adaptaban, y al running era lo último, y les costaba mucho más meterse a correr a un nivel parejo con lo que venían nadando, ¿no? O sea, estamos hablando de nadadores que eran muy buenos, pasaban a ser ciclistas del montón a tirando a buenos, pero corriendo eran bastante malos. Mira. Les costaba mucho correr, les costaba mucho, sufrían mucho. Y bueno, son otros deportes, ¿no? Y ahí, digo, ¿por qué pasa eso? Bueno, la única explicación que le encontré, porque fueron muchos casos de estos, y siempre pasaba lo mismo, el ex nadador que le costaba mucho adaptarse al running, no tanto a la bicicleta. La parte de correr es la única que tiene impacto, no tiene impacto la natación y el ciclismo. Y además en el ciclismo, especialmente en el triatlón, en larga distancia, que uno va con bicicletas de tipo crono, no es en pelotón, uno va como más acostado en la bicicleta, más tirado hacia adelante, y la posición por ahí es, si se quiere, más parecida a la natación que la posición que estás corriendo, pero son actividades totalmente diferentes y bueno, sirven por supuesto como entrenamiento cruzado, todo, que es una de las cosas también lindas para hacer en invierno, en esta época del año, en los días en donde el castiga mucho,
y se complica y uno no quiere arriesgar porque hay tormenta, porque hace demasiado frío, porque no querés, si bien hay formas de esquivar un poco las enfermedades invernales, hay días que decís, bueno, mira, no quiero arriesgar, y ahí está bueno meterse en el gimnasio, hacer natación en piscina cubierta, hacer otros deportes que te permitan hacer entrenamientos cruzados, que son los entrenamientos que no son de tu deporte, pero que te terminan ayudando para tu actividad principal. Sí, bueno, también cuando hace mucho calor, ¿no? En el verano, que ante las olas de calor, tratar de hacer algo, no salir al asfalto entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es el peor horario. Sí, tratar para no perder la condición y tal vez para progresar un poquito, es hacer entrenamiento cruzado, ¿no? Absolutamente, sí, a mí yo he sido víctima, soy una víctima habitual del calor, a mí me cuesta mucho. Soy literalmente creo que una babosa corre más rápido que yo en verano. En diciembre y enero principalmente, es un desastre. Pero no puedo ni caminar, me cuesta caminar, o sea, sufro mucho. Y ahí en esos meses, en la época del triatlón, que era más repartido y eran los meses más de triatlón, uno estaba más en la bici nadando y menos corriendo, o sea, había que repartir, entonces corría 3 veces por semana. Ahora cuando querés correr una maratón y corres todos los días o 5 o 6 días de la semana y metés más volumen, ahí se complica. Entonces los intentos que hice fueron bastante frustrados y ahora entendí que en verano, en esos meses, en esos días, viste que son olas, viste que hay semanas, como ahora en invierno, ¿no? Que ahora entramos en una ola de frío, después son una semana, 2, después vuelve la temperatura afloja un poquito y así. En esos momentos de picos de calor, agarrar la bicicleta es una buena opción, que es mucho más fresquita la bicicleta, ¿viste? Tenés más viento en la cara y más llevadera al menos. Más llevadera, sí. ¿A vos te viene mejor entrenar en invierno con estos fríos? Absolutamente, a mí me encanta el invierno. De hecho, vengo de entrenar ahí a hacer unas pasaditas ahí en Lomas. Las amadas y odiadas pasadas de 1000 metros. Y me encanta, me paso bien, me gusta. Uno se abriga en invierno y el cuerpo entra en calor, genera calor si la pasas bien, pero en verano no hay forma de escaparte, porque la única forma es hacer algo indoor, ¿no? Con aire acondicionado, o sea, no te puedes escapar. No, es muy difícil. A mí me pasa lo mismo, yo corro mucho más rápido en invierno que en verano, lo noto, me sofoco muy rápido en verano, me cuesta mucho mantener ritmos. En invierno todo lo contrario, voy más rápido de lo que yo pensé que podía y bueno, me estimula, pero después cuando vuelve el verano, así que hay que buscar competencias en invierno o en la época fría del año. Sí, y también en ese sentido tener cuidado, no dejarse engañar con el momento de la carrera, porque una maratón, pero poco más, poco menos, depende de varios factores, pero se entrenan 16 semanas, entonces uno dice, bueno, me pongo a entrenar ahora con los días lindos, con la primavera, y después la maratón es en diciembre o en enero y se complica. O sea, una cosa, vos la empezás a entrenar en septiembre, en octubre, donde los climas son benévolos, y después la corres en diciembre, donde se complica. Por eso nuestras maratones, nuestro calendario de maratones por algo son, ¿no? Tenemos carreras más en otoño y en primavera. El maratón de Buenos Aires está en primavera, no es casual, es para que la podamos entrenar en invierno y que tengamos un clima más benévolo para eso. Los que pueden ir a correr mayormente carreras afuera en mes de febrero, por ejemplo, Maratón de Tokio, que se corre a fin de febrero, la tenés que entrenar fuerte en diciembre, enero y febrero. O sea, 3 meses fuertes que entrenás. Donde más calor hace. Y agarrate ahí, o sea, ¿cómo haces para meter? Hay que ir a Japón a entrenar. No, claro, y en la carrera, después en Japón, hace mucho frío. Va abajo de 10 grados toda la carrera, suele hacer frío. Pero para entrenar, y el día que te tocan, o los días que te tocan un fondo, viste, de 28 kilómetros, con 35 grados, claro, te querés matar. No hay forma de escaparte al calor. Y esa es la de Tokio con 10 grados, así que decís, ¿cómo la corres? ¿Qué indumentaria llevas? Bien, a mí siempre, no es ningún secreto, ¿no? Siempre funciona bien en lo que es vestirse por capas. Como cebolla. Vestirse de forma modular, por ejemplo, guantes, cuello, gorro,
rompevientos, cosas que te podés sacar fácilmente. Por eso yo no soy muy amigo, nunca fui muy amigo de las calzas largas, ¿viste? Porque las calzas largas no son modulares. Claro. Una vez que te empieza a agarrar calor, ¿qué haces con las calzas largas? A mí, por ejemplo, me gusta, en lugar de calzas largas, usar calzas cortas hasta la rodilla y medias de compresión altas. Solamente queda un poquitito descubierto que es la rodilla. Entonces, si se me empieza a complicar con el calor, una carrera de trail, por ejemplo, larga, ahí te arremangás un poquito, te bajás un poquito las medias, te subís la calza y queda un poco más descubierto. Pero en las carreras estas como de mucho frío, modular, cubrirse bien las manos con guantes. Generalmente, si el clima acompaña, después te podés sacar, los vas a sacar a los guantes, empezás a transpirar un poquito, después de ya unos kilómetros y ya te lo podés sacar. Manguitas también, las manguitas que son muy del triatlón y que yo las uso muchísimo en esta época del año. Y después otra, llevarse para este tipo de carreras algún buzo viejo, campera vieja que ya viene entre casa, ¿viste? Ese que tenés para donar. ¿viste? El de los agujeritos. Que te da vergüenza que lo vean, ¿viste? Que Claro. no te lo podés poner ni para dormir. Bueno, ese, Para por ahí, o lo que quieras regalar, ¿no? Que no tenga ningún valor sentimental, por ahí, llevarlo antes de la carrera y poder usarlo para el momento previo. Entonces, cuando está la cuenta regresiva, ya cuando se empieza a escuchar el 10, 9, 8, ahí te lo sacás, lo tirás ahí afuera y salís con eso. Y si no tenés nada de eso, bueno, la clásica bolsa de consorcio, ¿viste? Que te abriga. Claro. O viste las mantitas que dan, esas térmicas que te dan a la llegada de muchas carreras, que no sirven más para mucho más. Bueno, la doblás y la guardás para la próxima carrera para tenerla ahí hasta el momento anterior. Porque una vez que empezás a correr y los primeros 10, 15 minutos, 3 kilómetros, 4, y ya el cuerpo entra en calor y hasta empezás a sudar aún cuando hace menos de 10 grados. Y con esa ropa que también se dona, ¿no? En muchos países la juntan y la donan, ¿no? Es una buena iniciativa. Es una iniciativa que se quiso hacer acá, se hizo en Buenos Aires, pero que afuera ya se hacen todas las carreras, que es donarla. Y bueno, mucha gente que está en situación de calle, que necesita esa ropa que uno no la usa ya o que no la quiere, que por ahí está en buen estado, digo, pero ¿viste? Está media viejita, claro, si no la querés usar, bueno, hay gente a alguien le va a servir, seguro. Hay gente que no tiene nada, entonces, y bueno, tenerla ahí guardada en el placar para que ocupe lugar nada más, te la pones ese día antes de la maratón y la donás, ya, eso se dona y está una buena iniciativa. Bien, perfume del Colo Murglia, viene con transpiración de... pero aparte ni siquiera está transpirada, porque no, para la entrada en calor, nada más. A la largada, ¿viste? Sí. Ese día... Se hacía el perfume. No, pero inclusive obviamente es generalmente cuando las ONG que trabajan con este tipo de carreras que juntan indumentaria, después las lavan, obviamente, las seleccionan, las lavan, las doblan, las ponen por tamaño, todo, y van entregando en base a eso, ¿no? Pero sí es un lindo gesto que ojalá que se imite más acá. Sí, qué bueno, hay que implementarlo. Me acuerdo, Colo, del año pasado, también en invierno, que estaba viendo cómo entrenar en el frío y que había visto un video tuyo en el que explicabas que había que usar 3 capas. Una de algodón, la sintética va abajo de todo. La sintética va abajo de todo, idealmente que no haya algodón. Bien. Ya creo que ya no quedan más prendas de algodón, viste que los que corremos, ya después que corriste 3, 4 carreras, ya tenés 3, 4 remeras de carreras, que son todas de sintético, no hay remeras de algodón. Sí. Y son un material que, a diferencia del algodón que se estira, viste que con el tiempo ya no sirve más, las de sintético que duran millones de años. Y a ver, ustedes que corren me dirán, o sea, tenés remeras de hace 4 o 5 años que están intactas, viste, que están ahí, que se siguen usando, cosa que con el algodón no pasa. Exacto. Entonces, cuando ya corriste 4, 5, 8 años, ya tenés una pila de remeras que tenés, y está bueno para hacer la cebolla, ¿viste? Las capas. Sí, claro. Y además, como decía, de modular, hay un efecto que es el de las capas de prendas, que, por ejemplo, 2 remeras de carreras, aún si son de mangas cortas, 2, inclusive si hace mucho frío, 3, son finitas, pero abrigan muchísimo más que una capa gruesa. Eso pasa porque el calor queda entre las capas. Sí, el aire que queda al mismo tiempo, la humedad
va saliendo y va quedando entre las capas, sino queda en la primera solamente. Y por eso no usar también prendas de algodón que absorben la humedad y cuando estás corriendo no lo sentís, pero en el momento que paraste, ahí justo en el pecho y en la espalda, que son donde están los órganos vitales, no está bueno que se enfríe. Claro, al no evaporar el agua, claro. Quedás con todo el agua ahí, te enfrías. Exacto, sí. Sí, y ahí en eso, en cuanto, saliendo de lo que es indumentaria, a mí lo que me gusta hacer en estos momentos de invierno, cuando hace mucho frío especialmente, escaparle un poco a los entrenamientos de pasadas, de series de velocidad donde hay pausas, y reemplazarlas por cambios de ritmo, por fartlek, especialmente en esos días, ¿no? Ah, claro. Entonces te mantienes siempre en movimiento y no te enfriás como en una serie de velocidad donde por ahí estás parado 1 minuto y medio, 2 minutos, y ahí es donde el cuerpo sufre mucho, ¿no? Sí, toma frío, sí. Claro. Toma sí, frío sí. Y sufre más, no solamente a nivel respiratorio, vías respiratorias, sino se enfría el cuerpo y también se enfrían las articulaciones, ¿viste? Es más factible que después en la siguiente, alguna de las siguientes tiradas puedas tener alguna lesión, algún tirón por el cuerpo frío, porque si hace realmente mucho frío lo sufrís mucho más. Y con un cambio de ritmo, con un fartlek, eso lo podés suplir y mantener al cuerpo pasando por las zonas de alta intensidad, al menos durante estas semanas en donde hace más frío. Como decimos, no son inviernos largos los que tenemos acá, no vivimos en Canadá, donde tenemos nieve, 4 meses tapado de nieve. Acá son un par de semanitas. La próxima semana, dicen que ahora mañana se viene la bomba térmica, que baja con todo, pero no va a durar un mes, ¿viste? Por ahí la otra semana, ya unas 10 días, una semana, y ya afloja un poquito. O sea, va a seguir haciendo frío, pero como hizo hasta ayer. Sí, entonces, sí. Se puede entrenar, se va a poder entrenar. Cambiás las pasadas de la semana, que generalmente un amateur hace una vez por semana, lo sumo como mucho 2, no son tantos días. A ese día lo reemplazás por fartlek y mantenés al cuerpo siempre en movimiento y no te vas de zonas, y hay algún estímulo ahí para las zonas altas también. Por ahí hacer más hincapié también en la entrada en calor, hacerlo un poquito más larga para que entre mejor más. Totalmente, absolutamente, punto muy importante. En muchos casos, los que entrenan solo especialmente, hacer la entrada en calor, empezarla en casa, dentro de casa, para hacer la parte de movilidad, de tobillos, de rodilla y cadera, hacerla un poquito en casa con algunos saltos en el lugar, que no te requieren lugar, y después salir obviamente a hacer un trote muy muy suave al principio y darle por lo menos 15 minutos de trote suave hasta empezar a hacer trabajos más fuertes, si ese día tocan trabajos más de intensidad. Y la entrada en calor es siempre importante, pero en estos días donde hace más frío, la entrada en calor tiene varias funciones, no solamente calentar tejidos, tendones, músculos, pero en este caso nos importa que los músculos y los tendones estén bien preparados, ¿no? En verano también hay que hacer la entrada en calor, aún cuando hace 35 grados, puedes decir, ya tengo calor, pero no es solamente calentar tejidos, también es poner en funcionamiento el aparato cardiorrespiratorio, que es súper importante para que esté preparado al momento de hacer un trabajo más fuerte. Yo lo explicaba esto en algún video con el ejemplo para entender esto de la importancia de la entrada en calor, el ejemplo de cuando uno tiene hambre y llama al delivery, a una pizzería, y la pizzería dice, sí, demora 40 minutos. Y yo tengo hambre ahora. Claro. Pero bueno, o sea, la pizzería demora. Esto es lo mismo, o sea, cuando tus músculos, si vos no haces la preparación, la entrada en calor, y no activás tu aparato cardiorrespiratorio con la entrada en calor, salís a correr fuerte, como en una carrera, como suele pasar muchas veces, y después te ahogás esos primeros kilómetros. ¿Por qué? Porque hay una deuda de oxígeno. O sea, tus músculos ya están trabajando desde el kilómetro 1, desde el metro 1, y están pidiendo un volumen de sangre oxigenada que tu aparato cardiorrespiratorio todavía no tiene. Claro. Todavía no empezaste a inhalar más rápido, a agitarte, tu corazón no empezó a bombear más rápido, y tu sangre oxigenada no llegó a las mitocondrias, entonces
Sí. Ahí entramos en el momento, como si fuese cuando estás pidiendo la pizza y faltan 40 minutos. Ya la pediste, pero faltan 40 minutos eternos. Sí. Esos 40 minutos son los primeros 2 kilómetros de una carrera si no hiciste la entrada en calor, aún en verano, ¿sí? Entonces, haciendo la entrada en calor, en esta analogía, sería algo así como pedir la pizza una media hora antes. O sea, antes de empezar antes de que llegues a tu casa. Cuando vas en el auto que estás llegando a tu casa, del laburo, o sea, ahora que están ustedes en la radio, antes de salir, media hora antes, ya piden la pizza, así cuando llegan a casa, la pizza está llegando con ustedes. Sería la misma analogía, ¿no? De hacer la entrada en calor, pedir la comida antes, entonces cuando llega el momento de largar, la sangre ya está oxigenada, ya la sangre está siempre oxigenada, ¿no? Pero ya hay más volumen de sangre oxigenada llegando a donde tiene que estar, a donde va a ser demandada, y cuando los músculos tengan hambre, en ese kilómetro 1, esos primeros 200 metros, ya tienen que comer. Sí, y ya hiciste el cambio metabólico también, ¿no? Exacto. Sí. Que por eso todos es le dicen importante en todo momento, aún cuando hace 35 grados, porque no es solamente calentar tejidos, y cuando uno piensa en entrada en calor, no sé si es la palabra mejor, porque nos remite solamente a calentar, y no solamente calentar. En algunos casos se lo llama movimientos precompetitivos, que sería lo más... Es lo más adecuado, ¿no? Es demasiado largo, pero es lo más adecuado porque no es solo calentar, es calentar y activar aparato cardiorrespiratorio, dejar el cuerpo listo. También, pediría si se quiere menor medida, pero también es importante, poner un poco más de líquido sinovial en las articulaciones, preparar las articulaciones un poco más, que eso es un poco menor porque están siempre preparadas medianamente. Pero es un paquete de cosas, y en ese paquete, pues decíamos, en invierno cobra más importancia todavía la parte de calentar tejidos para evitar lesiones de tipo, principalmente desgarros, ¿no? Sí, musculares. Leo, tenemos que ir a una tanda, te quedas un ratito más, tenemos 2 libros acá, mira, Mele y yo tenemos el libro tuyo, charlamos un poquito sobre eso, dale, nos esperás un ratito, y el tuyo ahí, así que algún día nos lo tenés que firmar, tenemos que encontrarte, dale. Vamos a la Maratón de Buenos Aires con el libro. Dale. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en un ratito. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Muy bien, segundo bloque de Periodismo y Salud. Adeudo un flyer, el de SMIBA, lo voy a pedir. Avísenme, porque no tengo pantalla, así que ahí está. Si está puesto, voy a ir contando que es el 4º Congreso Internacional de Medicina Interna y Clínica Médica de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires 2026, del 24 al 28 de octubre. Esto va a ser en la Asociación Médica Argentina, Avenida Santa Fe 1171. Pueden entrar en la página de SMIBA o en la AMA para más datos y para poder inscribirse a tiempo. Les recuerdo, estamos hablando con el licenciado en Comunicación Social, Leonardo Muglia, profesor de preparación física por el IPEF e instructor en nutrición, y sobre todo
maratonista, triatleta, ultramaratonista, completó 2 veces la Six Major, ¿puede ser? Sí, así sí, pero la verdad que un poco con suerte, ahí tuve suerte. Con suerte. Por mi trabajo lo pude hacer, o sea, no quiero quitarle mérito, pero tampoco es un gran mérito, ¿no? O sea, claro. Lo pude hacer por mi trabajo y básicamente es parte de lo mío. Es parte de lo tuyo, no, bueno, pero no muchos lo han podido hacer. Está bien, tiene que ver con que es parte de tu trabajo, pero bueno. Perdón, mérito, Colo, ¿cómo estás? Fabián soy. Mérito tiene físicamente. Sí, ojo. Sí, no cualquiera te corre 6 maratones. Igual 6 maratones, para mi gusto, al año, es una animalada. Sí, igual no fueron en un año, no fueron completas en un año. La primera vuelta a las 6, que son las 6 grandes maratones del mundo, sí. para los que ya corren saben cuáles son, pero para la gente que está por ahí ingresando al mundo del running, son Boston, Chicago y Nueva York. En Estados Unidos tenés en Europa Londres y Berlín y Tokio. Son las 6 más grandes del mundo en convocatoria, en historia. Ahora se han agregado unas más. Eso, la de Sydney se va a meter. En Ciudad del Cabo, Sydney, Australia, y se va a agregar Shanghái. Pero las 6 siguen siendo las 6. Y forman un circuito en el cual vos podés correr en las 6 carreras, de ponerte el tiempo que sea necesario. Podés correrlas en un año, cosa que muy poca gente lo ha hecho, porque inclusive hay unas que están muy seguidas. Caso Londres y Boston, que están con una semana de diferencia, y una en Estados Unidos y una en Europa, o sea, que es complicadísimo logísticamente inclusive. Y podés tomarte, si no, 10, 20 años, lo que vos quieras, ¿no? O sea, el tema es que termines con todas. Claro. Y cuando cumplís la última, no importa el orden que sea ni el tiempo que te demores, te dan una medalla que debe estar por ahí. La voy a buscar cuando haya un pequeño corte ahí. Bueno, por ahí, así la mostramos. Te dan una medalla especial en conmemoración a toda la vuelta, ¿no? Que tienen en miniatura las mismas 6 medallas de cada una de las carreras, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, aparte te dan, como todo el mundo, cuando terminás la carrera, inclusive la última, te dan la medalla correspondiente a Nueva York, a Tokio, a cada carrera, Londres, la que sea. Y además ese último día te dan como extra una medalla aparte, que es una cosa... La quiero mostrar acá, a ver si usted habla un poquito, yo la voy a buscar. Dale, anda a buscarla mientras nosotros vamos a contar que tenemos el libro del Colo Murglia y vamos a aprovechar también ahora cuando vuelva a sentarse a preguntarle cómo hace, porque viaja y corre todas las carreras o muchísimas. Habla mientras corre. El entrenamiento de él y filma además. Y edita en el momento, hace todo. Es impresionante cómo hace. Y escribe ahora. Y también escribe, así que bueno, vamos a preguntarle. Comentábamos en el corte que se viene la maratón de Buenos Aires el 20 de septiembre. Sí. Estamos ya en tiempo de planificación, dijo el Colo que se preparan 16 semanas, ya estamos a 12, si no cuento mal. 12 semanas, ¿no? Clavadas. 12 semanas, o sea, estamos a tiempo, quienes ya hemos hecho algo, en una base, encima. Ya tenemos para arrancar ya. Para arrancar, así que alguien se le metió en la casa al Colo y le sacó la mano. No está. Bueno, por ahí debe estar. Bueno, después en algún momento la subiremos. Yo la he visto en las redes. La quiere buscar, es la medalla de la Six Major, que es una es enorme. Sí, muy linda aparte. Una imagen, seguramente ahí hay un montón en la web dando vueltas por ahí. Mientras buscabas la medalla, estábamos charlando con Fabián y con Mele. ¿Cómo haces para correr tantas carreras? ¿Cuándo entrenás o cómo haces? ¿La carrera es parte del entrenamiento? Bien, exactamente. La carrera es parte del entrenamiento. Tengo un entrenador que sabe mucho cómo trabajo yo, o sea, nos conocemos hace muchísimos años. Y bueno, yo les paso el calendario de carreras que tengo. Y hay un tema ahí que yo lo escucho mucho y con lógica mucha gente te dice, de la buena intención, te dice, tené cuidado porque estás corriendo mucho, te vas a lesionar. Y yo le digo, yo no corro más que otra gente. O sea, a ver, el domingo pasado yo corrí 15 kilómetros en Mar del Plata, en una carrera de Mar del Plata, en 15K Open Sport. Sí. Y corrí una carrera, sí, me dieron una medalla, todo, pero yo no la corrí a mi ritmo
de máximo de carrera. Claro, entonces el desgaste es el mismo que si yo me hubiese quedado ese domingo en mi casa. Porque si yo me hubiese quedado el domingo en mi casa, como todo corredor, no te quedás sin correr. El domingo vas a correr. ¿Cuánto vas a correr? 15 kilómetros, más o menos. 15, 10, 12, 20, pero haces el fondo del domingo. Entonces todos los domingos corres carreras, sí, pero no las corres a una intensidad que te rompa, y lo que te rompe realmente es la intensidad, no la distancia. Claro. O sea, de hecho, los fonditos del domingo, por algo los hacemos a un ritmo más suave, para que no nos rompan, ¿no? Sí. Y para poder seguir entrenando después el lunes o el martes, y queremos tomar el lunes de descanso si corresponde, pero el corredor amateur promedio entrena el domingo, y por ahí un domingo un maratonista amateur de montón, un domingo tranquilamente hace un fondo de 20, 22, 23 kilómetros, 25, y el otro día está perfecto, o sea, no pasó nada. O sea, no hay vuelve a correr el otro día. Cuerpo, no es en que esa zona 2, ¿no, Coló? No pasa. Porque lo haces suave. En la zona zona 2. Una intensidad que no es casual que se hagan así. Y después claro, el mismo corredor podría hacer una carrera de 10 kilómetros o de 5 a todo lo que da, y le duele todo durante una semana. Y yo me lesioné en una de 10. Claro, después de la maratón. Las intensidades son las que realmente dañan. Y de hecho, en el mundo del atletismo, del atletismo de pista, de alto rendimiento, suele haber muchas más lesiones que en el mundo de la ultramaratón. Claro. Especialmente la ultramaratón de pista, ¿no? que es plano y es un ritmo, velocidad crucero todo el tiempo, no hay desnivel con esfuerzo, o sea, es una cosa muy al motor va a velocidad crucero y muy despacio. Entonces, vos podés correr literalmente 200 kilómetros, 180, 150 kilómetros, 100 kilómetros, y al otro día, no te digo que estás como nuevo, pero no tenés dolores que te impidan caminar ni nada, estás un poco cansado nada más. No te hablo de superatletas, te hablo de corredores amateurs, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, sí metés muchas carreras, metés muchos kilómetros, pero no lo estás metiendo con una intensidad que te dañen. Y al medio, en la semana, sí hay entrenamientos como el que vengo de hacer ahora, ¿no? Las series de 1000, que ahí son más fuertes, 1 o 2 por semana son más fuertes, y lo típico, ¿no? Después de cada maestro con su librito, cada entrenador con su método, pero generalmente el entrenamiento típico de cualquier atleta tiene al menos, tiene un trabajo de fondo que se llama, que es el rodaje más largo y suave, por lo que explicábamos recién, para poder hacerlo y que no deje secuelas y que haya ganancia y no tanta pérdida. El otro día no poder entrenar o estar 2 días sin entrenar porque te rompiste el cuerpo entrenando el fondo demasiado fuerte. Después, a mitad de semana, tenés un trabajo generalmente de velocidad, que son fraccionados, series de velocidad, algún farley, algún trabajo similar. Y después el resto de los días hay descansos activos, hay trotes suaves, ¿no? Pero son generalmente esas las dos puntas, velocidad, resistencia, algunos trabajos de cuestas también. Hay muchos entrenadores que les gustan meter trabajos de cuestas o de gimnasio para fortalecer. Acá tengo 2 justo. Me encanta. Es una ciencia, de hecho. Sí, es una ciencia. Los entrenadores, y es ensayo y error también, ¿no? Exacto, sí. Y después, la persona que escucha esto y no corre todavía y quiere empezar, puede empezar a correr solo y tranquilamente hacer pero el profe, el entrenador, te va a ordenar y vas a tener más progresos, no la vas a pasar mal, al menos de entrada, hasta que empiecen los momentos de hacer la serie de velocidad, que eso falta todavía. Al principio vas a hacer más base, vas a rendir más, inclusive vas a entrenar menos horas porque lo haces mejor, más metódico, ¿no? Lo optimizas. Y otra errores típicos del novato y otra cosa es tener ya organizado de antemano lo que vos vas a hacer en la semana. Eso es fundamental, porque ya la cabeza la tenés más apuntada a lo que tenés que hacer, ya sabés, estás más relajado con eso. Cuando generalmente me pasa cuando no sé, entreno a chicos que vienen de hacer solo y hacen capaz que 3 días lo mismo, o todo trote, o todo trote suave. Hay otro de hablando de los principios del entrenamiento. Sí, la variabilidad. La adaptación, claro, la adaptación. El cuerpo se adapta. Si vos todos los días, por decirte, o salís 3 veces por semana, las veces que salgas, y haces 8 kilómetros, 8 kilómetros en 40 minutos,
te vas a hacer un especialista en hacer 8 kilómetros en 40 minutos. Y no vas a salir de ahí. Nunca. No vas a progresar, no vas a correr ni más rápido, ni vas a poder correr más. Vas a ser especialista en 8 kilómetros en 40 minutos. Exacto. Nada más. Hay que adaptar, pero también hay que romper la adaptación. Claro, entonces el entrenador te da esa hoja de ruta, ese GPS, que te va a llevar al camino que querés llegar. Después también está la gente que hay un grupo que me parece totalmente válido, que sale a correr solamente para despejarse, que no le interesa correr una carrera de 10 kilómetros en su vida, no le interesa correr carreras, no le interesa mejorar sus tiempos, no le interesa correr más distancia, solamente sale a correr de forma recreativa y a trotar para despejarse y olvidarse de sus problemas del día a día. También me parece válido, pero tenés que saber que si algún día querés mejorar eso y querés correr más o salir de esa monotonía, ahí sí necesitas un plan, ¿no? Si no, sos un corredor como un barco a la deriva, ¿viste? Estás ahí a donde te lleva la corriente. Yo era así, yo salía a correr por gusto nada más, sin ningún objetivo. Siempre quería correr un poquito más rápido, pero la verdad que no, sin demasiados objetivos, hasta que me invitaron a la primera carrera y listo, ya empecé a competir. Claro, ¿ves? Y a mí me parece válido todo, lo hemos discutido muchas veces con muchos corredores, me parece válido toda puerta de entrada al movimiento, todo lo que rompa el sedentarismo, todo es válido. Desde el competitivo, el que quiere ir a ganar una carrera o hacer un podio o a mejorar su marca, al recreativo que quiere ir a hacer sociales y le gusta ir porque la chica que le gusta o el chico que le gusta va, o le gusta viajar, o le gusta tomar mates, o le gusta salir de la casa y le gusta hacer amigo, amiga, o le gusta pasear. Viste que hay gente que a veces demoniza esos corredores que se van a la montaña a la carrera y se ponen a sacarse fotos. Y déjalo, si es feliz. Claro, con lo que quiera hacer, con sus objetivos. Exacto, ¿viste? Entonces, y también la gente que sale a correr, a hacer actividad física para despejarse del estrés, de los problemas que lo acosan en el día a día. Y esa gente por ahí no tiene ganas de meterse en una planificación y en algo más sistemático, porque necesita justamente salir de presiones. Y también es válido, y si en algún momento quieren hacer como vos que hiciste, ¿no? Que en un momento dijiste, ahora quiero correr una carrera y te quita el bichito, adelante. Pero toda excusa es válida, toda razón es válida. Lo que tenemos que luchar es contra el sedentarismo, ¿no? Que la gente salga del sedentarismo que nuestras sociedades nos empujan a eso. Y es una realidad, ¿no? En este momento estamos los 4 sentados. Sí. Es así, claro. Y igual la cuesta. La mayoría de la gente pasa gran parte, la mayoría de sus horas sentado en una computadora, en un negocio, en lo que sea, en un escritorio, y no nos movemos. Entonces, por lo menos tener una horita por día en la cual hagamos actividad física. Igual volviendo al tema de los fondos del fin de semana, que cuesta muchas veces hacer entender de que de rodaje tiene que ser suave, tiene que ser tranquilo, porque muchos van y enseguida ponen en el reloj, mirá lo que hice, a qué ritmo hice, y eso es lo que cuesta entender. Claro, está la competencia primero históricamente, eso antes de la época de redes sociales y de GPS, ya estaba la competencia con los otros corredores en el entrenamiento, los que estaban ahí. Claro. No querías quedarte atrás del entrenamiento y se hace una competencia que no tiene sentido, porque el trabajo del rodaje largo de fondo tiene primero como objetivo entrenar tu resistencia, no tu velocidad. Y la idea es que pases más horas o más minutos haciendo un ejercicio, ¿no? Que llegues más rápido. Para eso tenés el entrenamiento de mitad de semana, que es el de las series de velocidad. Entonces, estás haciendo mal un trabajo. Por eso mismo, yo también medio que no estoy tan de acuerdo con el término que se usa muchísimo, que yo a veces también lo caigo en usarlo, no me gusta, entrenamiento de calidad, que se le llama a los entrenamientos de velocidad, de series, de trabajos fraccionados. Todos son entrenamientos de calidad. Todos son calidad. Si vos decís que solamente son de calidad las series, el día del rodaje suave no es de calidad. Claro, entonces háganlo como quieran, porque no es de calidad. Sí, es de calidad, porque tenés que hacerlo con la calidad que necesita el trabajo, que es andá en zona 2, no te pases de estas pulsaciones, o si entrenás por ritmo, por sensaciones, no te pases de un ritmo que puedas conversar con otra persona, porque tiene un objetivo eso, no es porque vos no puedas hacerlo a otro ritmo, que yo te mando a hacerlo a correr a 5:40, a 6, a 6:30. No te mando a ese ritmo porque no puedas hacer a otro ritmo. Te mando porque ese entrenamiento
tiene una función específica de adaptaciones en tu cuerpo que solamente pasan si haces ese trabajo durante tanto tiempo a ese ritmo, si no, no lo vas a hacer y no vas a cumplir con ese engranaje que es fundamental. Exacto. Colo, es tiempo de otra pausa. Vamos a hacer este programa llamado Exprimiendo al Colo Murglia. ¿Volvemos para hablar del libro? Y a ver si encuentro la medalla. Y a ver, dale. Gracias. Nos vamos a una tanda y volvemos. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Exprimiendo al Colo Murglia, en Periodismo y Salud. Hablamos de running y en esta pausa vimos que estuvo buscando la medalla, que la tiene. Ahí estaba, mirá qué medalla, qué medallón. Espectacular. Dos encima. ¡Wow! Toma. Para que veas cómo, para compararla con, esta es la medalla, por ejemplo, de Chicago, para que veas el tamaño de una medalla común, y es un medallón grandote, digamos. Sí, es enorme. Es bastante más. Las medallas esas van cambiando siempre, ¿no? La de, como acá, la de poner la maratón de Buenos Aires con la maratón de Boston cambian, o son siempre las mismas. A ver, afuera se estila mucho a ser continuistas. Por ejemplo, yo corrí Nueva York 3 veces y la medalla es prácticamente la misma, solamente cambia el año. El año, lo mismo que Boston. Boston ahora este año creo que cambió la medalla, pero hacía como 20 años que no la cambiaba, era siempre la misma, solamente cambia el año. Y la que no cambia nunca es esta, ¿no? Esta, la de la Six Major, es siempre la misma, que tiene, no se llega a ver ahí, pero tiene los loguitos de cada ciudad, de las 6 ciudades, Londres, Boston, Tokio, Nueva York, Chicago y Berlín, y te la dan, como te digo, cuando cumpliste la última de las 6, en el orden que sea, ese día te dan tu medalla de la carrera, en este caso Chicago, y terminaste en Chicago, y además te dan la otra. Así que es un souvenir que queda hermoso. Lo puedes usar de apoya pava, ¿viste? Bueno, felicitaciones por duplicado y por tantas otras cosas que has hecho, y sobre todo porque, como te definís, sos un activista del movimiento. Sí, es lo que hablamos en el bloque anterior, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece válido todo lo que sea para romper el sedentarismo, caminar, inclusive hay mucha gente mayor que no se anima a correr, y caminar está subestimado, y es un muy buen ejercicio físico caminar, especialmente para muchísima gente que no se anima a correr o que por condición física no está para correr. Caminatas, bicicleta, todo lo que sea actividad física, porque lo dicho, ¿no? O sea, nuestras sociedades y nuestros trabajos, no podemos renegar de eso, no podemos dejar de... O sea, no podemos, lamentablemente, de prescindir del transporte, porque si vivís en Pilar y tenés que venirte a la radio que está en el centro, no te puedes venir caminando, corriendo, en bicicleta. Entonces, es así, todo nos va llevando, todo el día a día, nuestros trabajos, el tipo de trabajos que hacemos, que son cada vez más mentales, intelectuales y cada vez menos físicos, nos van llevando
a un mundo que nos han llevado, ya no descubro nada, ya estamos muy adentro de un mundo muy sedentario, y tomar en cuenta eso, y sin dejar de hacer el trabajo que tenemos, porque es lo que tenemos. Claro. No te voy a pedir a ninguno de los que están ahí al aire que hagan el trabajo de parados y corriendo en una cinta de correr, o sea, no se podría, pero sí que por día le dediquemos una hora, al menos una hora a la actividad física que quieran, cualquiera. Sí. Correr es la que más nos gusta a nosotros, y una muy democrática, porque la puede hacer todo el mundo, o sea, no precisas instalaciones, no precisas indumentaria especial, no es tan especial que digamos, cualquier par de zapatillas para empezar te sirve, un shortcito y una remera, y nada más, no precisas compañeros de equipo, no alquilar una cancha, no precisas nada de eso, pero decíamos, una hora por día. Para los que dicen no tengo tiempo, les digo que se busquen otra excusa, porque una hora, matemáticamente, es el 4% del día. O sea, 24 horas, haces el 4% de 24 horas, es una hora. Sí. Y lo multiplicás por 60 minutos y haces el porcentaje, es una hora. 4%. Nada más que eso. Es eso. Sí, tenés tiene el 96% para el resto de tus cosas, para dormir, para descansar, trabajar. O sea, y tiene muchísimos beneficios. ¿Cómo no va a tener el 4 para vos? Sí. No, y aparte por los beneficios que trae en la salud, ¿no? En la prevención de muchas enfermedades. Totalmente. Sí. Y además la vas a pasar bien y te vas a estar emocionalmente mejor, o sea, no solamente físico. Sí, claro. Estamos en la actividad física justamente como algo netamente fisiológico, pero somos seres integrales, y eso la actividad física dispara hormonas, un montón de cosas que te hacen estar de mejor ánimo, tomar mejores decisiones, vivir mejor, dormir mejor después, estar mejor al otro día. Es un círculo virtuoso que no queda solamente en y llegar más enteros a la vejez, ¿no? Para tener autonomía, porque después... Totalmente. Cualquier actividad, tener entrenamientos, por supuesto, ya pasado los 50, hacer más entrenamientos de fuerza, fortalecimiento muscular, para evitar un poco la sarcopenia. Es súper importante, y la gente que se da cuenta de esto a cualquier edad, porque también eso es importante decirlo, no hay edad para empezar. En las carreras vemos gente con las que hablamos que empezaron a los 60 años, 65, o sea, cualquier edad podés empezar. Y por eso digo, a la gente que no se anima a correr, no hace falta que mañana salgas a correr 10 kilómetros. Empezá caminando, hacer caminatas, 30 minutos por día, como para empezar, es un lindo número, dividilo. Si no podés 30 minutos de una, hace 3 bloques de 10 minutos, uno a la mañana, uno al mediodía y a la tarde, de noche, y vas a ver cómo sumando esa actividad física, el cuerpo después te va a ir pidiendo más, porque se va a ir adaptando a eso. Sí, cada vez lo disfrutas más además, ¿no? Al ver que podés. Leo, ¿hablas de esto en el libro? Sí. Hablamos de eso, y es un libro que, a ver, está pensado tanto para el que corre, y que muchas veces nos olvidamos de muchas cosas que son básicas de por qué corremos, como para la gente que todavía no corre, pero que quiere empezar a correr, y tiene mucho de lo que es la parte más filosófica, si se quiere, de por qué corremos, esto que estamos hablando ahora, ¿no? De por qué necesitamos movernos, explicado desde un poco de la fisiología, pero también desde la psicología, ¿no? Que necesitamos, vivimos encerrados en 4 paredes, muchos vivimos en departamentos con gente arriba, gente abajo, estamos literalmente en una jaula. Necesitamos, nuestros cuerpos, nuestras mentes han evolucionado durante 10, 12.000 años de una forma que vivíamos corriendo, caminando para poder sobrevivir, moviéndonos, y de repente en estos últimos 200 años más o menos... Domesticamos el ganado y nos hicimos sedentarios, y ni hablar con la revolución industrial. Nos hicimos muy sedentarios, y en los últimos años cada vez más se aceleró eso, pero nuestros genes no han evolucionado todavía, porque eso van a llevar miles de años para que evolucionemos y nos adaptemos al sedentarismo. Entonces nuestros cuerpos y nuestras mentes siguen siendo básicamente las mismas que hace 5.000, 8.000, 10.000 años, o sea, no han cambiado. Sí, cuando éramos cazadores, ¿no? Claro, vos agarrás un soldado romano,
lo traes en la máquina del tiempo, lo afeitás, lo pones ropa, es una persona como nosotros, no cambió, no cambió el cuerpo. No, tal cual. O sea, somos lo mismo, exactamente, genéticamente iguales, no han cambiado nada las cosas. Entonces, aquel soldado romano que vivía haciendo movimientos, tenía un cuerpo que por los miles de años anteriores se fue adaptando a eso, y llegó a eso, y llegamos hasta acá, en el 2026, sentados, comiendo ultraprocesados, ¿viste? Comiendo azúcares, aceites, harinas, que digo, son riquísimos, yo no puedo negar que un chocolate es riquísimo. Y prácticos también, ¿no? Pero bueno. Claro, pero si todos los días vos le metés eso a tu cuerpo, y encima te quedás las 24 horas sentado en una silla, ¿viste? Después pasa factura, entonces... Sí, diabetes, hipertensión, dislipemia, cáncer, un montón de enfermedades. Con el sedentarismo y con una nutrición mala que llevamos en estas épocas. Entonces, empezar a cuidar sin hacer vida lejos, que en el libro muchas veces lo digo, y yo lo comulgo siempre esto, lejos de querer que la gente haga vida de monje tibetano, olvídate. Claro. Por ahí la gente que no corre, y con mucha lógica piensa, no, ustedes todo el día comen sanito y comen esto, no toman una copa de vino, no toman una cerveza, no se comen una porción de pizza. No, el corredor promedio hace una vida común y corriente. Por ahí está un poco más consciente de lo que come, entonces trata de comer mejor, pero no comer, ¿viste? Papas hervidas y pechuga de pollo nada más, ¿viste? ¿No? Comemos cosas ricas, también podemos darnos muchos gustos, se puede hacer una vida normal, y dándole esa hora de actividad física al cuerpo. Así que en el libro ahí tenemos mucho de eso, y después hay partes más técnicas que tienen más que ver con las adaptaciones que tu cuerpo necesita, con lo que hablábamos antes, ¿no? En diferentes tipos de entrenamientos. Hay algunas guías que yo digo, bueno, siempre es súper necesario tener una guía personalizada, pero la realidad también es que mucha gente que quiere empezar y que le asusta un poco, decir, si tengo que empezar, tengo que comprarme la zapatilla, el GPS, de todo. Entonces, de a poquito ir guiándolos como para que se metan en el mundo y después solos van a querer, ¿no? Progresar, como les pasa a todos, ¿no? Una vez que te metes adentro querés tener un buen entrenador, querés tener un buen GPS, querés tener unas buenas zapatillas, querés la mejor indumentaria, nutrirte mejor, ¿no? Pero si no nos metemos, no se puede. Lo vemos de afuera. Son las 10 de la noche, Colo, te exprimimos al máximo. Mirá qué bueno que se te haya pasado rápido a vos también. Gracias, muchísimas gracias. Buenísimo. Te convocaremos de nuevo, ¿sí? Y esperemos encontrarte prontamente en alguna carrera. Así que bueno, muchas gracias. Para hablar de esto, yo estoy siempre. Siempre. Bueno, muchas gracias. Saludos. Chao, gracias Mele, gracias Fabi. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 21 horas para hacer periodismo y salud. Buenas noches.